Primer ponente invitado, tengo el gusto de presentar a nuestro coordinador médico, quien es el doctor Diego Vaca Escobar. Es especialista en ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Subdirector de especialidades clínico-quirúrgicas. Magíster universitario en dirección y gestión sanitaria. Líder del servicio del Centro Obstétrico, Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico, Hospital Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Es docente de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, además de ser autor de la publicación Revista Práctica Familiar Rural. El doctor Diego Vaca en esta ocasión intervendrá con el tema manejo mínimamente invasivo de la hemorragia obstétrica. Doctor, bienvenido a esta jornada académica de nuestro congreso. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, darles la bienvenida como comité organizador al primer Congreso Internacional de Actualización en Ginecología. Yo creo que estos 3 días que precedieron a de jornadas académicas definitivamente han sido un éxito. Hemos recibido muchos comentarios de diferentes sociedades, de diferentes zonas y coordinaciones del país y también a nivel internacional felicitando el gran nivel de nuestros ponentes. La verdad, este congreso ha sido muy gratificante, no solo para el comité organizador, sino para todas las personas que están inscritas, siempre en pro de la salud materno y neonatal. Bueno, me va a permitir compartir la pantalla. Hoy tenemos un día en el que le vamos a dedicar a la emergencia obstétrica. Haremos una revisión de la hemorragia obstétrica en cuanto al manejo mínimamente invasivo y a la cirugía obstétrica avanzada. Mañana tendremos medicina materno-fetal y completaremos el día de hoy con una ponencia el día lunes de colapso materno. Así que esta es la primera exposición de medicina crítica en obstetricia. Listo, bueno, el tema que nos atañe el día de hoy para dar un inicio a el control de la hemorragia obstétrica el día de hoy será el manejo mínimamente invasivo de la hemorragia obstétrica y vamos a hablar un poco de la evidencia actual. ¿Qué nos dice ahora la evidencia en cuanto al manejo de la hemorragia? Primero quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés, nada más que actualizar a todos los profesionales, especialistas en ginecología, a obstetrices y a todo el personal sanitario que se ha acudido a este congreso sobre la hemorragia obstétrica. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a ver un poco sobre la importancia del tema, vamos a revisar la Gaceta de Muerte Materna del año 2019 y del año 2020, porque es muy importante saber que este tema sigue siendo actual en el país y afortunadamente para nuestras madres o está descubriéndose nuevas cosas día a día, así que definitivamente el ir haciendo las comparaciones de lo que sucede a nivel internacional y lo que sucede a nivel país da el punto de partida para ver cuáles son las opciones de manejo terapéutico. Hablaremos unos minutos sobre los cambios fisiológicos en el embarazo y les cuento que vamos a romper muchos paradigmas de la ginecología y obstetricia, bueno, principalmente la obstetricia crítica, porque vamos a romper muchos de estos paradigmas en relación a relacionarlos con los cambios fisiológicos del embarazo. Veremos las definiciones actuales de las más importantes en relación a lo que dice ahora el Colegio Americano de Gineco-Obstetricia, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia y el Royal College de Ginecología y Obstetricia en cuanto al manejo de los conceptos principales de la hemorragia obstétrica. Hablaremos un poco de las claves obstétricas y su importancia en el manejo mínimamente invasivo de la hemorragia obstétrica. Y bueno, pues hablaremos lo que concierne a transfusión masiva, a choque
principalmente sobre cuáles son las evidencias de este manejo de la hemorragia obstétrica. Bueno, pues es importante seguir hablando de hemorragia obstétrica, por supuesto que sí. Como les había dicho yo en un inicio, eh, el hecho de que se vaya actualizando día a día en cuanto a medicina basada en evidencia, en hemorragia obstétrica definitivamente a nosotros nos agrada y nos apasiona esto porque estamos intentando no solo a nivel hospitalario, sino a nivel del país y a nivel del mundo, la lucha constante sobre la hemorragia obstétrica. ¿Y qué pasa en nuestro país? Miren esta diapositiva porque nos dice cómo está la mortalidad o cómo está la muerte materna en el Ecuador en los últimos 5 años. En la semana epidemiológica 42, ¿no? La semana que acabamos de pasar, teníamos 123 muertes maternas desde la semana epidemiológica 42, ahora tenemos 135 y muchos dirán, bueno, está esto en relación a la emergencia sanitaria, muchos de ellos están falleciendo de COVID, pues les cuento que no es tanta esta verdad, ¿ya? Porque hasta la semana epidemiológica 42, el Ministerio de Salud Pública reportó cerca de 21 muertes maternas por COVID. Entonces, el resto de muertes maternas realmente corresponden a trastornos hipertensivos del embarazo, a hemorragias obstétricas y a sepsis. Entonces, sí, definitivamente hemos aumentado la mortalidad materna, pero no se debe específicamente a las muertes por coronavirus o las mujeres infectadas por SARS-CoV-2, sino se debe principalmente a la deficiencia de controles prenatales que no solamente en el país, sino a nivel mundial, ocasionó que el índice de mortalidad materna aumente. Bueno, pues las infografías han sido ya es de todo el día, está a la orden del día ahora con esto de la pandemia, pues efectivamente la Gaceta de Muerte Materna también nos brinda una infografía en cuanto a dónde son los lugares donde más se mueren las mujeres embarazadas, donde hay más muertes maternas. Bueno, aquí está esta infografía en donde nos dice dónde debemos actuar más. Y les cuento que nosotros en agosto del año 2019 hicimos un equipo liderado por algunos colegas que decidimos en apoyo del Ministerio de Salud Pública, no cruzarnos los brazos en cuanto a la realidad que sucedió en el país, en la mortalidad materna, y salimos a las diferentes coordinaciones zonales a realizar capacitaciones sobre emergencias obstétricas y definitivamente, según unos estudios que vamos a publicar en las próximas semanas, eh, logramos una reducción de muerte materna después de nuestra intervención. Entonces ya les voy a ir contando un poco de lo que encontré en las capacitaciones que hicimos a nivel del todo el país y hicimos unas intervenciones específicas en las áreas que ustedes ven que se colorean de un color más oscuro, valga la redundancia, en donde más hay muertes maternas. Ya les voy a contar un poco la experiencia que tuvimos. Miren lo que dice también, cómo se nos están muriendo nuestros pacientes, nuestras mujeres. Se están muriendo de causa directa la mayor parte de ellas. Recordemos que la muerte materna tiene dos causas, una que es directa, relacionada propia del embarazo, y una causa indirecta, que bueno, puede ser por intentos autolíticos, accidentes de tránsito, el misma infección por coronavirus. Entonces, sí, definitivamente tenemos que hacer algo para cambiar esta realidad del país, por supuesto que sí, ya que uno de los indicadores de desarrollo de un país es las muertes maternas de causa evitable. Entonces, sí, debemos hacer algo por cambiar esta realidad, por supuesto que sí. Hablamos del porcentaje de dónde se están muriendo las pacientes y todo el mundo seguramente más de una de las personas, de los asistentes que están ahora en esta charla dirán, sí, las pacientes se mueren porque están o viven súper lejos del lugar de atención, tanto primaria, un hospital de primer nivel, de segundo o tercer nivel. Las pacientes se mueren por esto. Pues mire lo que dice esta diapositiva. No es así. Las mujeres se están muriendo en un 89, en un 65%, perdón, en las zonas urbanas. Es decir, que las pacientes llegan a los hospitales de segundo y tercer nivel y se están muriendo ahí. Entonces,
Sí, definitivamente las demoras en la atención de la muerte materna, la primera, la segunda, la tercera demora, tienen mucho que ver en la mortalidad materna, pero miren que muchas de las pacientes llegan transferidas a los hospitales de segundo y tercer nivel y se mueren ahí. Pero yo ya les voy a decir en el transcurso de estas exposiciones qué es lo que sucede, qué es lo que hemos descubierto en relación a por qué es lo que sucede esto en el país y qué es lo que debemos hacer para cambiar esta realidad. Y bueno, pues no solamente pasa esto en el Ecuador, sino a nivel de toda Latinoamérica. Siempre están punteando las causas de muerte materna, unos meses la hipertensión arterial, otros meses la hemorragia obstétrica, otros meses la sepsis. Sí, efectivamente, hasta la semana epidemiológica 42, hasta la semana anterior, las pacientes o el mayor porcentaje de pacientes que murieron hasta esa semana, pues fueron por trastornos hipertensivos del embarazo, pero como les digo, esta realidad cambia en dependencia de los meses. Así que, pero esta diapositiva nos indica que sí, efectivamente, las tres causas principales de muerte materna son la hipertensión arterial, la hemorragia y la sepsis, siempre serán estas. Y ponga mucha atención a esta diapositiva porque la volveremos a topar ya casi al final de la presentación, porque es la que marca los paradigmas que vamos a romper en esta charla. Ustedes van a ver ahí que el porcentaje de pacientes que fallecen en las unidades operativas del Ecuador es en el puerperio inmediato. Y ya vamos a saber y ya vamos a ver por qué pasa esto. Sí, las pacientes de un porcentaje importante fallecen en el embarazo y la mayor parte de ellas son por trastornos hipertensivos del embarazo, enfermedades cerebrovasculares, alteraciones miocárdicas. Sí, en el parto es donde menos se mueren y la explicación es súper lógica. Claro, en el parto la paciente está monitorizada posiblemente o está acompañada de algún personal sanitario, sea enfermera, sea obstetriz, sea médico. Entonces, la paciente está monitorizada, pero claro, en el puerperio inmediato la paciente pasa a recuperación y nos olvidamos de nuestra paciente puérpera. El primer paradigma que vamos a romper ahora es que tenemos que tener un ojo a una hoja que tenemos nosotros de cumplimiento obligatorio, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, que es la hoja del CLAP. Ahí dice que nosotros debemos valorar a nuestra paciente obstétrica durante las siguientes 2 horas después del nacimiento de su bebé, porque es donde principalmente suceden las muertes obstétricas. A nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, no se diga más aún en, eh, en nuestro país, ¿no es cierto? En el puerperio inmediato, por supuesto, la paciente que es pasada a hospitalización, es pasada a unidad de cuidados intensivos, sin absolutamente diagnóstico de hemorragia obstétrica, sí, fallecen en los pisos también las pacientes, fallecen en la unidad de cuidados intensivos por una falta de atención en los síntomas y signos que vamos a ver a continuación en la charla. Entonces, definitivamente es importante seguir escuchando, es importante seguir actualizando sobre hemorragia obstétrica, definitivamente sí. No solamente a nivel del país, sino también a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Y bueno, empezamos con la charla, empezamos nosotros a ver qué sucede con los cambios fisiológicos del embarazo y para romper súper rápido o por pasar súper rápido esta diapositiva, romperemos un paradigma súper importante. Los cambios fisiológicos del embarazo suceden. Miren que aumenta el gasto cardíaco, claro, aumenta el volumen sistólico, aumentan las resistencias periféricas, aumenta el volumen, la frecuencia cardíaca en el embarazo, por supuesto, y eso hace que aumente el gasto cardíaco porque van a aumentar aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de sangre, por supuesto, existe una hemodilución, ¿no es cierto?, fisiológica, existe un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, existe una taquicardia fisiológica,
¿cierto? Existe una taquipnea también fisiológica del embarazo por muchos o múltiples parámetros que aumentan por los diferentes cambios fisiológicos en el embarazo. Por supuesto, sí, estamos todos de acuerdo. Pero el segundo paradigma que vamos a romper durante esta charla es que todo esto, o más del 80% de estos parámetros, tanto circulatorios como ventilatorios, como endocrinológicos, comienzan a hacer una meseta a la semana 28 y a la semana 32 comienzan a normalizarse, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paradigma que vamos a romper? ¿Cierto? Viene la enfermera que está en la recuperación de la paciente y le dice al médico o al personal salud, doctor, la paciente está sangrando. Y va el personal de salud y dice, ¿y cuánto está sangrando, licenciada? Más o menos unos 200 cc. Entonces le dice el personal de salud, ¿y cuánto está la presión, licenciada? La enfermera responde, está en 110/60, doctor. Ah, ya, perfecto. Doctor, pero está con 109 de frecuencia cardíaca. Ah, debe ser por el dolor. Pongámosle un analgésico y le vemos en 30 minutos. Ah, ¿y qué dice el personal de salud? La paciente tiene taquicardia porque normalmente los cambios fisiológicos del embarazo nos hablan de una taquicardia fisiológica. Y nosotros cuando hablamos de una frecuencia de 100, 102, 103, pensamos que es una taquicardia leve. Bueno, de hecho es una taquicardia leve, pero se debe a otros factores excepto la hemorragia. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia dice en el 2019, toda taquicardia debe ser descartada una hemorragia obstétrica hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, yo no tengo que pedir como signos vitales la tensión arterial, porque seguramente es lo último que va a alterarse después de que los mecanismos compensatorios de la madre han fallado. Pero la taquicardia es el síntoma cardinal en hemorragia para decir alteración, así como la frecuencia respiratoria en el QSOF obstétrico modificado, ¿no es cierto? Es para la sepsis, pues la taquicardia será para la hemorragia obstétrica. Súper importante que tengamos este segundo paradigma roto, ¿no es cierto? Ya debemos quitarnos de la cabeza que, claro, por supuesto, licenciada, en el mismo ejemplo que acabamos de decir ahora, saquémosle una biometría en este momento y preguntamos la hemoglobina en una hora y en una hora me dice, doctor, tiene una hemoglobina de 11 y yo digo, sí, efectivamente es una anemia fisiológica al embarazo. La anemia fisiológica al embarazo, según la evidencia, se debe ya corregir a la semana 28, máximo 32. Entonces, primero que no debemos utilizar la hemoglobina para decidir transfusiones sanguíneas o decidir activar una clave obstétrica. Eso ya veremos más adelante, pero miren cómo solo viendo los cambios fisiológicos del embarazo que se supone que nosotros ya conocemos de antemano, pues tenemos la principal la herramienta para el diagnóstico de la hemorragia obstétrica. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Todos los cambios fisiológicos en el embarazo nos sirven para hacer el diagnóstico de la hemorragia obstétrica, pero también nos sirven para realizar reanimaciones con líquidos efectivas, porque si nosotros no hacemos reanimaciones efectivas de acuerdo o basado en objetivos, que es lo que dice la evidencia actual, estos mismos cambios fisiológicos del embarazo pueden hacer que primero no nos demos cuenta de una hemorragia obstétrica y luego también ocasionemos más daño al reanimar con líquidos de una manera inadecuada que a favor de esto. Y esto vamos a ir puntualizando en las diapositivas siguientes. Vamos a romper el tercer paradigma. ¿Qué dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia? ¿Qué dice la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia? ¿Qué dice el Royal College? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La hemorragia obstétrica es cualquier pérdida sanguínea, cualquiera, que cause inestabilidad hemodinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Dejamos de lado el concepto de la pérdida sanguínea de 500 ml en un parto y 1000 ml en una cesárea, que pasa de generación en generación este concepto. Y esto sucede porque en el mismo ejemplo que hemos estado viendo desde el inicio de la diapositiva, viene la enfermera y le dice al médico, doctor, tiene
la paciente está sangrando y el médico le dice, ¿cuánto está sangrando, señora? Y ella dice, a la enfermera, y ella dice, más o menos 200, doctor. Entonces, es una poscesárea, el doctor dice, ¿y cuánto sangró en la cesárea? Entonces revisamos el protocolo y el ginecólogo había puesto 400, la enfermera tal vez 500, el anestesiólogo 800. Ustedes saben que esa discrepancia existe en el quirófano. Bueno, pues quedamos con una media de 600. El ginecólogo suma 600 más 200 que acaba de sangrar 800 y dice, no se preocupe, licenciada, todavía no es de hemorragia porque recién vamos 800 y sabemos que la cesárea puede perder hasta más de 1000. Ese paradigma lo debemos romper el día de hoy, ya que em, si nosotros hacemos esa definición, es la razón fundamental, junto con la frecuencia cardíaca, por qué las pacientes se nos mueren en el puerperio inmediato y en el puerperio mediato, ¿cierto? Me voy a mi paciente, subestimo el sangrado, subestimo el diagnóstico de hemorragia, porque definitivamente confundo el término o no me actualizo en el término del concepto actual de hemorragia, y definitivamente le mando a mi paciente a piso o le mando a unidad de cuidados intensivos porque fue una poshemorragia, tal vez un trastorno hipertensivo del embarazo. Y lo que estoy yo haciendo es no haciendo un diagnóstico efectivo. Y la paciente se me muere en el puerperio inmediato e inmediato. Entonces, ustedes ya saben por qué, en base a la evidencia, se nos siguen muriendo las pacientes en el puerperio y en hospitales de segundo y tercer nivel, que realmente es irónico. Puse aquí la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del año 2013, donde todavía manteníamos este concepto de 500 y 1000 en la hemorragia. Fue actualizado en el año 2017 con la guía de práctica clínica de SCORE Mama y claves obstétricas, y hemos sido invitados para actualizar esta guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública en hemorragia, en amenaza de parto prematuro. Nos unimos con colegas de diferentes hospitales del país para hacer una actualización nueva de las definiciones, y claro, en la nueva actualización ya está lo que está conceptualizado como hemorragia obstétrica en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, muy importante que si nosotros no tenemos en cuenta la frecuencia cardíaca como signo cardinal de hemorragia, y el diagnóstico o el concepto de hemorragia de cualquier pérdida sanguínea que cause inestabilidad hemodinámica, y la principal inestabilidad hemodinámica es la taquicardia, pues definitivamente no vamos a tener el concepto de hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante esto porque es de los paradigmas más importantes que vamos a romper. Entonces, ¿qué definiciones quiero yo que nos quedemos ahora? Hemorragia obstétrica según la definición del Colegio Americano de Ginecobstetricia. Ya sale la guía de práctica clínica pronto de nosotros también. Causas de hemorragia obstétrica, y vamos a diferenciarlas muy bien. Unas cosas o un concepto claro es las causas de hemorragia obstétrica y otras los factores de riesgo, ¿no es cierto? No debemos mezclar ni la una cosa con la otra. Por supuesto, la multiparidad es un factor de riesgo para hemorragia obstétrica porque aumenta en 3.5 veces el riesgo de hemorragia obstétrica en el embarazo actual, pero es un factor de riesgo. Tal vez no pase, pero las 4 T's como causas de hemorragia obstétrica deben ser el pilar fundamental en el diagnóstico y en el tratamiento de la hemorragia obstétrica, ¿no es cierto? Entonces repasamos las 4 T's, empezando por el tono, ¿no es cierto?, uterino, luego avanzando por el trauma, ¿no es cierto?, de cualquier parte del área genital, siguiendo por el tejido y la trombina. Es muy importante que hagamos esto antes de, pues, iniciar el tratamiento. Definiciones, las claves obstétricas, y vamos a ver para qué se crearon y cuál es el concepto principal de transfusión masiva. Entonces, yo quiero que quede ahora roto el quinto paradigma de toda la charla. Y este principalmente es que las hemorragias no se combaten solamente en el centro obstétrico, no se combaten solamente en el quirófano. Las hemorragias obstétricas se combaten desde mucho antes. Desde que la pareja asiste al control preconcepcional queriendo quedarse embarazada, ¿no es cierto? En este país, bueno, estamos en vías de desarrollo, al nivel público, bueno, a nivel privado es mucho, la incidencia es mucho más alta, pero a nivel público,
realmente que venga una pareja a planificar su embarazo, ahora es encontrarse, pero como oro, ¿cierto? Debería pasar, pero no pasa. Pero la hemorragia obstétrica se lucha desde ahí. Por supuesto, si yo tengo un índice de masa corporal en mi paciente de 26 o más, o si yo tengo una obesidad grado 1, o si yo tengo un periodo intergenésico corto, yo tengo que corregir esos factores de riesgo para evitar o disminuir el riesgo de hemorragia obstétrica cuando la paciente venga a mi centro obstétrico a terminarse el embarazo. ¿No es cierto? Qué irresponsable es que venga mi paciente a hacer una cita preconcepcional y miren lo que pasaba cuando nosotros fuimos a hacer estas charlas en los diferentes lugares, en las diferentes zonas del país. eh, eh, yo les decía cómo hacen su cita preconcepcional, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen ustedes, cómo manejan esta idea? ¿Cómo lo hacen? Y hacíamos simulacros en las diferentes zonas. Y les cuento que es algo que a veces raya un poco parece hasta broma. ¿Cómo hacen hacen el chequeo preconcepcional? Bueno, pues yo le digo, señora, ¿cómo está? ¿Con qué se está cuidando? ¿Sabe que me estoy cuidando con un anticonceptivo hormonal? Perfecto, retire el anticonceptivo hormonal y venga cuando esté embarazada. Ah, dice, y a veces con suerte le doy ácido fólico. ¿Estamos corrigiendo los factores de riesgo de hemorragia obstétrica? ¿Estamos corrigiendo los factores de riesgo de trastorno hipertensivo del embarazo? ¿Estoy corrigiendo los factores de riesgo de amenaza de parto prematuro? ¿Estoy haciendo algo para no sobresaturar los puestos de neonatología del sistema de salud pública del país? No, definitivamente la cita preconcepcional es un parámetro fundamental en el control de la hemorragia. Ya, bueno, pasamos de la cita preconcepcional a la primera consulta. Yo ya tengo mi paciente embarazada y mi responsabilidad es hacer un plan de parto. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice que la primera cita ginecológica, ginecobstétrica, debe durar 40 minutos. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes que trabajan, algunos en la parte pública y en la parte privada, se toman esos 40 minutos para investigar factores de riesgo y para planificar cómo va a ser los diferentes controles prenatales y cómo va a ser la vía de terminación del embarazo? ¿No es cierto? Para que vean ustedes que esta diapositiva es importante porque la hemorragia obstétrica no se controla solamente en el centro obstétrico. Entonces, es súper importante que tengamos este concepto muy claro. Cuando hago el control prenatal, pues efectivamente tengo que ver la ganancia adecuada de peso, tanto materno como fetal, tengo que ver cómo va mi paciente en sus controles prenatales y cuando ya viene al centro obstétrico, ¿no es cierto? Investigar también qué voy a hacer para disminuir la hemorragia obstétrica. ¿Cuántas de las veces nos hemos encontrado con pacientes de los centros obstétricos con distocias de dilatación, con trabajos de parto prolongados de más de 8, 9, 10 horas, con dosis tope de oxitocina, y que ni siquiera se nos ocurre pensar que esa señora tiene 6 veces más riesgo de hacer hemorragia postparto que la señora de al lado que está yendo con una curva de partograma normal? Ah, por supuesto. Si yo estoy atendiendo en hospitales de primer nivel o de segundo nivel y no tengo a la mano mi kit de clave roja con metilergometrina, misoprostol, eh, eh, ácido tranexámico, ¿no es cierto? Eh, Oxitocina a la mano y tengo un trabajo de parto prolongado, ¿estoy luchando con hemorragia obstétrica? No, ¿no es cierto? Entonces, muy importante que nosotros sepamos que la lucha de la hemorragia obstétrica, vuelvo y repito nuevamente, y lo voy a repetir toda la exposición porque yo quiero que esto se quede grabado en ustedes, no se lo hace solamente en el centro obstétrico, ¿no es cierto? Recuerden ustedes cuando nosotros nos formamos en los diferentes niveles sanitarios, nos decían a nosotros que la hemorragia obstétrica, que uno de los factores principales de hemorragia obstétrica es la inducción, la conducción. ¿Y cuántos de ellos nos preparamos en la sala de labor de partos para una hemorragia obstétrica? Posiblemente a ninguno. Entonces es importante que sepamos estos conceptos. Y en el posparto, lo que he dicho el día de hoy, cualquier trastorno hemodinámico, es decir, cualquier alteración de la frecuencia cardíaca, es hemorragia
hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, que queden estos conceptos súper claros para cuando continuemos con la charla, pues ya tengamos eh, estas cartas sobre la mesa, no solamente en esta exposición, sino en la atención de nuestras pacientes. Que nos dice el Royal College, nos dice que yo debo capacitar a mi personal de salud para atender hemorragias obstétricas por lo menos cada trimestre o por lo menos por cuatrimestre. Porque lo que no se hace por simulacro o no se retroalimenta, definitivamente se deja de hacer. Y aquí quiero detenerme un par de minutos porque ahora que hemos hecho auditorías de muerte materna, no solamente en la zona 9, sino en las diferentes zonas del país, nos damos cuenta que, claro, quien ha tenido capacitaciones o retroalimentaciones de hemorragias obstétricas, las capacitaciones son cero. Y bueno, no culpo a las unidades operativas, sino que la pandemia hizo que comencemos nosotros a capacitarnos en flujos de atención de COVID, flujos de colocación de equipos de protección personal. Por supuesto, a nosotros nos cogió de nuevo la pandemia y por supuesto que debíamos hacerlo. Pero miren que dejamos de lado lo que dice la evidencia científica de que debemos nosotros capacitar al personal de salud cada 3 meses para que éste pueda brindar una atención de calidad y calidez a nuestra paciente y disminuya las hemorragias obstétricas. Entonces, debemos retomar estas capacitaciones en los centros obstétricos. Yo les decía en las capacitaciones de cada uno de de los lugares a donde yo iba a capacitar, me decían, oiga, doctor, aquí manejamos las emergencias obstétricas de acuerdo a las claves, doctor, aquí estamos nosotros a la luz de la evidencia, venga a ver nuestras cajas, dice aquí tenemos, mire esta linda caja de la clave roja, esta hermosa caja de la clave azul, y entonces íbamos a ver las cajas de las claves, efectivamente las abríamos y los medicamentos estaban, eh, o la caja no se había abierto hace unos 8 meses, o los medicamentos, muchos de ellos estaban prontos a caducarse, y nosotros les decíamos, ¿y cuándo fue tu última hemorragia que atendiste aquí? ¿Cuándo fue la última vez que activaste una clave roja? Y decían, doctor, justo hoy en la mañana hicimos una clave, estuvo la enfermera, estuvo el asistente 1, estuvo... ¿Y cómo activaste la clave roja sin abrir el kit rojo? ¿Qué me dice la evidencia científica? Si yo activo mi clave, el kit rojo tiene que estar al lado. Ah, no, doctor, lo que pasa es que nosotros en el coche de paro tenemos oxitocina, tenemos misoprostol, cogemos las soluciones también del coche de paro, tenemos un cochecito de medicación donde coge. Eso no es un manejo adecuado de las claves obstétricas. Entonces, estoy seguro que existen muchos de los colegas que están escuchándome el día de hoy y están haciendo este recordatorio de lo que tenemos en los centros obstétricos de cada una de las unidades operativas donde vamos y decimos, estamos activando la clave junto con el kit. Entonces, bueno, si no lo estamos haciendo, pues retroalimentemos a nuestro equipo de salud. Yo decía, si yo como médico tratante voy a hacer un turno, realmente a mí me diera miedo hacer un turno si yo no le tengo capacitada a mi enfermera sobre cómo ser un asistente 2 eficaz. No le tengo capacitado a mi colega ginecólogo para que me ayude siendo un asistente 2 o un asistente 1, o no le tengo capacitado a mi anestesiólogo para que sea un asistente 1 en el manejo de la vía aérea. Entonces, definitivamente, la capacitación y la retroalimentación no solamente se espera de las autoridades, sino debe ser hecho por el equipo de guardia. Si yo atiendo pacientes obstétricas embarazadas, mi responsabilidad es capacitar al personal sanitario, ¿cierto? Yo debo actuar en la hemorragia obstétrica no cuando ya todo esté perdido. Cuando la paciente entra en coagulopatía intravascular diseminada, yo le puedo meter a la señora quirófano, yo le puedo hacer suturas hemostáticas, que es lo que vamos a aprender en las siguientes charlas con nuestros colegas mexicanos. Yo voy a hacer una ligadura de hipogástricas, tal vez para el control de hemorragia obstétrica. Yo voy a hacer una reanimación en base a objetivos, como vamos a aprender con el doctor Pablo Santillán. Ya es tarde cuando la coagulopatía intravascular diseminada ha empezado, ¿no es cierto? Entonces,
La meta es darme cuenta cuando la hemorragia empieza y no cuando ésta está ya instaurada, porque seguramente la morbimortalidad aumentará, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué dice el Colegio Americano? Tengo que asegurarme que todos los profesionales sanitarios que atienden pacientes obstétricas tengan una capacitación previa y que no solo esta capacitación previa se quede ahí, sino sea retroalimentada constantemente. Debo proveer los kits de emergencias obstétricas, pero si es que no me proveen los kits de emergencias obstétricas, tengo que hacer las gestiones pertinentes para tener esos kits. No porque, no, usted sabe, doctor, que cómo es la burocracia del sistema público, he pedido ya 2 meses, no me dan. No, es importante que nosotros hagamos autogestión porque lo que tenemos en nuestras manos son vidas de madres, de hijas, de esposas, ¿no es cierto? Y que están pues en nuestras manos, ¿cierto? Valga la redundancia. Verificar si el establecimiento puede manejar una clave obstétrica y definir los roles, ¿no es cierto? La capacitación continua y también la toma de exámenes, de pruebas diagnósticas para ver cómo estamos antes de una intervención y después de una intervención es definitivamente lo que debemos nosotros hacer. Trabajar en los sistemas consensuados de altavoz, de alarma, también es muy importante, ¿no es cierto? Que todos sepan que cuando suena un timbre, cuando suena una alarma, existe una clave roja en ese lugar donde está sonando y todos estemos activados, todo el personal de salud, ¿no es cierto? Que eso suceda. Esta es la clave, esta es la diapositiva más importante de toda la presentación, porque miren que resume todo lo que yo he hablado. Tenemos nosotros aquí la supervivencia versus los minutos que nos demoramos en la atención de la clave obstétrica. Y entonces volvamos al ejemplo que dijimos hace un momento. Viene la enfermera y dice, doctor, la paciente está sangrando. El personal de salud dice, ¿cuánto sangró? 200 más 500 de la cesárea son 700, ¿no es cierto? El doctor dice, bueno, entonces no es hemorragia obstétrica porque no pasa de 1000. Licenciada, ¿cuánto está de tensión arterial? 160, perfecto, doctor. Entonces dice el médico, ya, perfecto, valorémosle en 30 minutos. Miren lo que sucede a los 30 minutos. La supervivencia ya no es igual que si yo hubiera empezado a actuar al minuto 0. Ya la supervivencia es del 20%. Y peor aún, cuando yo no, todavía no hago ni eso y digo, bueno, pasémosle un bolo a chorro, que es otro paradigma que vamos a romper el día de hoy. La clásica frase, ¿no?, que teníamos nosotros y que nos formaron también, que pasa de generación en generación. Licenciada, pásele 1000 de solución. ¿Qué solución, doctor? Cualquiera, a chorro. Y pásele al piso y en el piso que le hagan una biometría hemática. En el piso, por suerte, le ven al minuto 90 y miren la supervivencia. Entonces, esta diapositiva es súper importante porque nos indica que si yo no actúo a tiempo, si no hago el diagnóstico a tiempo de mi hemorragia obstétrica, definitivamente voy a tener graves consecuencias con mi paciente. Entonces, súper importante, graves en esta diapositiva porque la volveremos a poner en el transcurso de todo esto. Bueno, y ya estamos por terminar. Yo cuando hacía esta presentación en los diferentes hospitales del país, les hablaba del índice de shock para decidir o como factor de riesgo de transfusión masiva o como factor de riesgo que la paciente va a necesitar unidad de cuidados intensivos. Y a mí me decían, doctor, pero no existe evidencia del índice de shock. El índice de shock, bueno, efectivamente fue aplicado en primera instancia en los traumas, ¿no es cierto? Como todo el mundo conoce. Y entonces les presentaba esta diapositiva y les decía, no, por supuesto, la Federación Internacional de Ginecobstetricia ya hace algunos años, de hecho ya vamos nosotros, cuando nosotros empezamos a exponer esto, tenía poco tiempo de haber salido, pero miren, ¿existe el índice de shock en obstetricia? Por supuesto que sí, y es labor de la persona
del asistente 1, es decir, de quién está en la cabecera de mi paciente, el decir cuál es el índice de shock, ¿no es cierto? Para que el coordinador de la clave obstétrica sepa si yo tengo que mandar a pedir concentrados globulares, si tengo que mandar a pedir plasmas frescos congelados, crioprecipitados, ¿no es cierto? O si tengo ya que transferir si estoy en una unidad de nivel 1, ¿no es cierto? O de nivel 2 y tenga que yo transferir a otra unidad operativa porque mi unidad de cuidados intensivos está saturada, ¿no es cierto? Entonces la evidencia nos dice, y no quiero meterme mucho en este tema porque el doctor Santillán va a hablarles perfectamente de este índice de shock, ¿no es cierto? Pero miren que un índice de shock mayor a 0.9 nos habla a nosotros de que esta paciente puede tener riesgo de transfusión masiva o necesidad de cuidados intensivos, peor aún si es que este índice de shock es mayor a 1.2. Eso lo veremos en las presentaciones más adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué activo mi clave? La clave la activo para que todos actúen de una manera sincrónica al mismo tiempo dentro de mi paciente. Y aquí viene el sexto paradigma que quiero romper. Cuando yo hacía las capacitaciones de las diferentes unidades operativas, le ponía yo al médico tratante ginecólogo como coordinador. Y miren que esto no debería ser tan así, porque yo les preguntaba en los hospitales donde yo hice estas capacitaciones, ¿quién debe ser el coordinador de las claves obstétricas? Y ellos decían, el ginecólogo, toditos. La evidencia nos dice que no es así. La evidencia nos dice que tiene que ser la persona que tenga más experiencia, sí, pero en el control de la hemorragia obstétrica y en el manejo de la clave. O sea, yo puedo ser especialista en ginecología y obstetricia, tener muchos años de experiencia como ginecólogo, pero si no tengo ni idea cómo manejar una clave obstétrica, la clave roja se va en declive al piso. No va a funcionar. Y yo lo demostré. Puse al médico tratante de mejor experiencia, hicimos casos simulados en el curso que les estoy comentando que hicimos hace un año. ¿Y qué pasaba? La clave fallaba, porque el coordinador era un ginecólogo de gran experiencia, pero excelente cirujano, excelente tratante, pero no se acordaba cómo era la clave roja, cómo asignaba los roles, qué es lo que debía hacer. Y entonces, aquí viene el sexto paradigma que vamos a romper. El coordinador no es el mandamás, no es el que dice, asistente 1, por favor, ponme un catéter nasal con 4 litros de oxígeno. No es el que nos dice a nosotros, licenciada, canalícele 2 vías con un catlón 16 y 18, 14 o 16. Pasémosle, por favor, tanto de líquido en el 1, pongámosle tanto. No. No es el que dice, por favor, pídame en fibrinógeno, pídame en una gasometría, pídame. No. El coordinador tiene unas funciones principales que es activo la clave, asigno los roles, diagnostico con las 4 T's y trato. Porque el ayudante sabe su rol, el asistente 1. Sabe que tiene que ponerle, sin que le diga al coordinador, por catéter nasal 4 litros de oxígeno o por mascarilla 10. Sabe que tiene que ponerle la manta térmica para disminuir el riesgo de hipotermia como triada de la muerte y disminuir el riesgo de que se consuman los factores de coagulación termolábiles y sea una coagulopatía no solo dilucional por la administración de líquidos inadecuados, sino por la hipotermia, ¿no es cierto? La enfermera o la asistente 2 está canalizando 2 vías porque ella ya sabe que debe poner en la vía izquierda, que debe poner en la vía derecha. Y el circulante sabe que tiene que estar haciendo los pedidos de laboratorio, tiene que pedir una gasometría, tiene que pedir fibrinógeno, tiene que pedir biometría, plaquetas, tiempos, ¿no es cierto? Yo debo capacitar como coordinador a mi equipo de salud y de guardia para trabajar en equipo. Quitémonos del sexto paradigma de la cabeza que el coordinador primeramente es el manda más y el que más, el que esté en más rango de todos, no, sino es el que sepa manejar adecuadamente la clave obstétrica. Y eso lo hemos comprobado muchas veces en las diferentes capacitaciones. Existen algunas evidencias y uno de los mejores estudios en hemorragia obstétrica es el estudio Woman,
Este estudio Woman es realizado, es un estudio multicéntrico que abarcó 25 países, 95 hospitales, en el que se estudiaron a mujeres con hemorragia obstétrica y aquí se utilizó el ácido tranexámico, ¿no es cierto? Y el ácido tranexámico ha sido uno de los mejores aliados en la hemorragia obstétrica en los últimos años, ¿no es cierto? El ácido tranexámico, en este estudio, en resumen, dice que utilizado en el minuto cero de la clave obstétrica, disminuye el riesgo de morbimortalidad materna en un 75% y dice que por cada 30 minutos, en resumen, disminuimos el 25% de la efectividad, o sea, de la reducción de muerte materna, si es que nosotros nos tardamos por cada 30 minutos que nos demoramos, un 25% menos. Es decir, que si yo no pongo el ácido tranexámico al minuto cero y lo pongo en el minuto 30, definitivamente lo que va a suceder es que ya no voy a reducir el 75% de la muerte y mortalidad, sino el 50%. Y si no lo pongo a la hora, sino a la hora y media, ya no reduzco el 75%, sino el 25%. Y este estudio me dice que si yo pongo el ácido tranexámico después de las 3 horas, ya no tengo o ya no reduzco de manera significativa la muerte materna. Ya casi no me sirve de nada, ¿no es cierto? Y muchas de las auditorías de muerte materna que hemos hecho nosotros a nivel país, pues tenemos ácidos tranexámicos puestos durante cada 8 horas, 2, 3 días después de una hemorragia, de una coagulopatía intravascular diseminada, cuando la evidencia es muy clara en esto. Y miren qué también dice esto de la hemorragia obstétrica, dice que yo no debería esperar que no me actúen los uterotónicos para poner el ácido tranexámico, ¿no es cierto? La guía de práctica clínica del año 2017 sí hacía un poco hincapié a esto, pero decía, utilice el ácido tranexámico cuando le ha fallado el misoprostol, cuando le ha fallado la oxitocina, cuando le ha fallado la metilergometrina, y esto ya es una gran mentira, porque si nosotros esperamos los 30 minutos que actúa el misoprostol vía sublingual, ¿no es cierto? Ya sabemos que el misoprostol, según la evidencia en hemorragia obstétrica, debería estar proscrito intrarrectal, porque definitivamente se demora 1 hora en actuar, y si nosotros esperamos 1 hora que haga efecto el misoprostol, seguramente ya muchos de los lugares del país, ya el útero estará ya en laboratorio de patología por histerectomía obstétrica, ¿no es cierto? Que ya sabemos que eso también no es lo correcto, ¿no es cierto? La histerectomía obstétrica es el último peldaño después de que ya no nos funciona absolutamente nada, después del manejo invasivo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, si ya no me sirvió los uterotónicos, poner el ácido tranexámico, no. El ácido tranexámico tiene que ser puesto desde que yo activo mi clave. Ah, muy bien, volvamos al ejemplo. Tengo la paciente con taquicardia, ¿no es cierto? Activo la clave roja y pongo mi ácido tranexámico. Ah, es por hipotonía uterina, pues le pongo mis uterotónicos, ¿no es cierto? Veo si es que bueno, tengo que calentarle a mi paciente porque activé mi clave, le pongo oxígeno, ¿no es cierto? Y bueno, valoro en 30 minutos la colocación de una nueva dosis de ácido tranexámico. ¿Cuál es la dosis? 1 gramo en 10 ml de solución, y este estudio la estudió con todas las soluciones, así que es amigable con todas. Y pasarlo en 10 minutos. Antes de 10 minutos nos puede dar una hipotensión que obviamente puede ser perjudicial en mi paciente con hemorragia, ¿no es cierto? Bueno, a menos que tengamos una hipertensión permisible, que también vamos a hablar con el doctor Santillán, ¿no es cierto? Entonces, súper importante que te veamos o que veamos nosotros esta parte del ácido tranexámico, ¿no es cierto? No se pone como profiláctico, eso lo dice claramente este estudio. Ah, voy a entrar a una placenta previa, ponle como profiláctico ácido tranexámico antes de entrar al quirófano, eso ya no se hace. Sí, entro con ácido tranexámico, pero lo voy a poner cuando active la clave, cuando me esté sangrando. Primero que cruza la barrera placentaria también y no debería ponerse, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que nos dice, debemos hacer una reanimación con líquidos de manera en base a objetivos, ¿no es cierto? Y no me voy a tardar mucho en esto porque también el doctor Pablo Santillán lo hará de una manera extraordinaria en su presentación. Pero miren lo que sucede si nosotros hacemos el séptimo paradigma que vamos a romper el día de hoy. Licenciada, la paciente está con hemorragia, pásele solución salina a chorro, ¿cierto? Y le vemos nosotros al interno rotativo colgado en el suero,
pasando en menos de 15 minutos 1000 ml de solución salina, que primeramente ya la solución salina, el suero fisiológico, ya sabemos que no es tan fisiológico como pensábamos, porque no es similar, o la osmolaridad no es similar al plasma, sino lo que debemos utilizar es el lactato de Ringer, pero eso ya lo vamos a ver en la charla del doctor Santillán, por eso no me voy a detener en esto. Pero sí, la reanimación hecha de una manera brusca, lo que hace es alterar la microcirculación, altera el glicocáliz de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, del endotelio, y eso hace que se filtre el agua del espacio intravascular, todo el agua que yo estoy mandando, al espacio intersticial. Y entonces, ¿yo qué quiero para controlar mi shock hipovolémico? Que la sangre se nos quede dentro del vaso, no fuera. Pero si nosotros hacemos una reanimación no en base a objetivos, entonces lo que estoy haciendo es que se pierda el glicocáliz y definitivamente lo que estoy haciendo es una reanimación no efectiva y lo primero que vamos a tener es una, eh, una citis, ¿no es cierto? Porque el primer lugar a donde ya está comprobado que se va el líquido es pues al espacio interasa, ¿no es cierto? Si es líquido por una reanimación inadecuada, ¿no es cierto? Entonces eso nos dice la evidencia, dice que la resucitación con fluidos debe ser importantísima para hacer que el glicocáliz se preserve, ¿no es cierto? Y eso vamos a aprender después también. Y por último, la evidencia nos dice que deberíamos hacer un debriefing, ¿no es cierto? Una retroalimentación. Nosotros en el hospital donde yo trabajo estamos haciendo sacando protocolos de hemorragia obstétrica, estamos preparando un protocolo de colapso materno y estamos preparando también un protocolo de debriefing, ¿no es cierto?, para para elaborar esta hoja y aprobar esta hoja de retroalimentación. Entonces, ¿qué quiero decir con el debriefing? Yo tengo que coger a mi equipo que activamos la clave obstétrica, tenemos que cuando ya hemos solucionado el evento obstétrico, debo sentarme yo con el coordinador, o sea, yo como coordinador tengo que sentarme con el asistente 1, con el asistente 2 y con el circulante, y tengo yo que sentarnos y decir cómo nos sentimos, en qué fallamos. Oye, asistente 1 o circulante, te olvidaste de pedir la gasometría y en el momento en que yo necesité la gasometría, tú ese rato pasaste o te demoraste en traer los exámenes. ¿Cierto? No pasaste las diluciones adecuadas de solución, asistente 2. Oye, te olvidaste, asistente 1, de poner la manta térmica. Eso es súper importante porque si nosotros hacemos esa retroalimentación, seguramente eso no va a volver a pasar en la siguiente paciente. Entonces, qué importante es estos 4 artículos que les traigo a colación y que les invito a que lean de una manera ya mucho más detenida, ¿no es cierto? Porque les traje un resumen y vean la importancia de cada uno de ellos. Esto hizo que cambie la hemorragia obstétrica en todo el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los cuidados durante el parto, que también les invito a que lean ustedes. Y aquí viene la parte del parto humanizado, ¿no es cierto? La humanización del parto, que muchas de las personas están también en contra de la humanización del parto, cuando realmente lo que dice la evidencia científica es que si yo hago un parto humanizado, realmente no significa que no hago nada, sino estoy utilizando todo mi conocimiento científico para hacer que mi paciente evolucione sola y darme cuenta mucho más rápido en cuanto a la evidencia de cuando algo está pasando o cuando algo está yendo mal. Claro, la facilidad del personal de salud es ponerle una vía, la facilidad del personal de salud es hacer una episiotomía, la facilidad del personal de salud es hacer una maniobra de Ferguson, la facilidad del personal de salud es la posición de litotomía, entonces, claro, la facilidad del personal de salud es lo que ahora ha hecho que exista esta resistencia en la humanización del parto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? Primero, quiero que se lleven a su casa el índice de shock. No podemos nosotros manejar una clave obstétrica sin que sepamos la activación adecuada del índice de shock.
Cuando yo pido exámenes de laboratorio, no debo fijarme solamente en la hemoglobina y en el hematocrito porque son malos indicadores de necesidad de transfusión sanguínea, sino debo pedir fibrinógeno y lactato, ¿no es cierto? El uno para saber que yo tengo la oportunidad de solicitar componentes sanguíneos oportunamente y el otro para ver cómo está mi reanimación. Y cuando yo hacía esta capacitación en las diferentes zonas del país, decían, oiga, doctor, pero claro, usted está en un hospital de tercer nivel de referencia y obviamente tiene fibrinógeno en la mano, pero ¿qué hacemos nosotros que estamos en el puesto de salud de Punibocana ya en el oriente? Podemos hacer una maniobra subjetiva para la medición del fibrinógeno y eso es realizando la prueba del coágulo, ¿no es cierto? Si yo hago la prueba del coágulo, la prueba de la cabecera de la cama, yo puedo tener una idea de cuánto tengo de fibrinógeno y saber que esa paciente puede necesitar una transfusión masiva, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo manejar una hemorragia obstétrica sin un fibrinógeno inicial, sin un fibrinógeno de control, ¿no es cierto? Después, y sin un lactato tampoco con una gasometría en dependencia de los objetivos cumplidos, ¿no es cierto? El ácido tranexámico es otra conclusión a la que debemos llegar como uno de los pilares fundamentales en el manejo de la hemorragia obstétrica. Yo no puedo manejar pacientes obstétricas si yo no tengo ácido tranexámico a la mano, ¿no es cierto? Reanimación eficaz basada en objetivos, que este tema vamos a tratarlo de una manera mucho más, consensuada y sobre todo más detallada, es la palabra correcta, con el doctor Santillán. Y el manejo mínimamente invasivo de la hemorragia obstétrica. La evidencia actual me dice que yo la histerectomía obstétrica la debo hacer al final. Después de que me falló mi reanimación con líquidos en objetivo, después de que me falló mi ácido tranexámico, después de que me falló mi ligadura o mi pinzamiento vaginal de las arterias uterinas, podemos utilizar la técnica SEA, después de que me falló mis suturas hemostáticas, que vamos a aprender luego con nuestra querida doctora Diana de México, después de que nos falló las ligaduras hipogástricas y que nos vamos, que nos va ahora a enseñar qué nos dice la evidencia nuestro querido también doctor Abel de México, después de que nos falló la reanimación de líquidos, como vamos a aprender también con el doctor Pablo Santillán, después de que falló absolutamente todo, yo decido hacer histerectomía obstétrica. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en el estudio que vamos a publicar pronto? Es que cuando nosotros hacemos un diagnóstico inadecuado de la hemorragia obstétrica, es más fácil que yo llegue a una histerectomía obstétrica más rápido que si yo hago un diagnóstico basado en evidencia. Por eso quiero yo que se lleven ustedes a su casa esta reanimación del manejo mínimamente invasivo de la hemorragia obstétrica. Y por supuesto hacer una retroalimentación con mi equipo de trabajo, ¿no es cierto? Les voy a robar 2 minutos más porque no quiero dejar de lado esta parte de la transfusión y los criterios de transfusión sanguínea nos hablan de que el reemplazo de componentes sanguíneos son mucho más importantes que la infusión de cristaloides si se produce una hemorragia masiva o es probable. No se quiten de la cabeza esto. Muchas de las veces, y de hecho las auditorías de muerte materna que nosotros hacemos a nivel país, de hecho la última auditoría que yo hice, veíamos cómo estaba una paciente con hemorragia obstétrica y lo que menos le pasaba en sangre. La señora recibió 4.700 cc de líquido de cristaloides y recibió un paquete de sangre ya cuando estaba premortem. Miren este corolario de la transfusión sanguínea actual en obstetricia. Si yo ya pasé más de 2.000 de líquido, el siguiente ml tiene que ser sangre. Y yo tengo que transfundir sangre. Claro, entonces, por eso yo no debo de pasar a chorro, yo no tengo que tener el interno rotativo colgado o en el infusor para que salga el líquido, ¿no es cierto? Y que se pase en 20 minutos, porque yo ya estoy acercándome yo mismo a que el siguiente ml de líquido va a ser sangre. Entonces, no hay pautas definitivamente universalmente aceptadas para el reemplazo de los componentes sanguíneos. Sí, el doctor Santillán va a hablar sobre muchas de ellas y nos va a quedar un poco más claro, pero la evidencia nos dice que
antes de que yo disponga resultados de laboratorio, debo yo ya transfundir 4 unidades de glóbulos rojos y 4 de plasmas frescos congelados. Si yo tengo un índice de shock más de 1.3, si yo veo que el sangrado continúa y es de difícil control, por ejemplo, en un desgarro cervical, ¿no es cierto? O en un hematoma vaginal, o el sangrado se debe a atonía. Eso me dice la evidencia. La relación es 1 a 1. 4 de glóbulos rojos, 4 de plasmas frescos congelados, ¿no es cierto? Em, Siempre nuevamente la importancia del índice de shock, acaban de ver ahora. Plasmas frescos congelados debo yo pasarles cuando antes que se dispongan, cuando tengo el índice de shock mayor a 1.3, exactamente igual que los glóbulos rojos. ¿Debo hacer una monitorización de la transfusión? Por supuesto que sí. Y debo hacer solicitud de exámenes cada 60 minutos y muchas de las veces cuando hacemos auditoría de muerte materna vemos que pidieron un fibrinógeno por ahí, medio pidieron a las 3 horas de la hemorragia y no volvieron a pedir más. Entonces sí, efectivamente, miren lo que dice la evidencia, cada 60 minutos yo debo hacer una valoración de mi reanimación, reevaluación constante del sangrado, y los objetivos de transfusión es hemoglobina mayor de 7.5. Alguno de ustedes levantará la mano y dirá, pero si usted dice, doctor, que la hemoglobina no me sirve para la hemorragia obstétrica, sí, pero esto me servirá tal vez en el puerperio mediato o en el puerperio tardío. Este debería ser mi objetivo, no de manera aguda. El recuento de plaquetas mayor a 50,000, el fibrinógeno sobre 300. Normalmente las pacientes embarazadas, por ser un estado protrombótico, el embarazo, pues tienen fibrinógenos a raíz de 500 a 600. O sea que si tenemos un fibrinógeno menos de 200, ustedes saben que esa paciente está en coagulopatía franca. Y cuando tengo los tiempos de coagulación inferior a 1.5 veces, ¿no es cierto? Solo para no olvidarme, las contraindicaciones del ácido tranexámico, coagulopatía intravascular diseminada y ya instaurada. Ya cuando tengo coagulopatía ya no le puedo poner por obvias razones. Y cuando tengo una evidencia de un sangrado intracerebral por posiblemente una hemorragia, ¿no es cierto? Y esto principalmente pasa en em, los trastornos hipertensivos del embarazo. Quiero terminar mi presentación citando a uno de los grandes investigadores de la hemorragia obstétrica, el profesor Mohamed Fatal. Una de las presentaciones que él dice y que a mí me encanta ponerles siempre a los internos rotativos, que son mis alumnos o a los alumnos de posgrado, es que el video este que les invito a que vean en YouTube de la señora, de por qué murió la señora X. Y ahí dice que el final de una gestación, de un embarazo, debe ser motivo de celebración para un personal de salud y para la familia, y no un motivo de decepción para el personal de salud y un día que una familia no quiera olvidar jamás. Quiero agradecer a los asistentes por haber confiado en este proyecto de este Congreso de Actualización en Ginecología y Obstetricia y Medicina Fetal. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto pues la responderé. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Diego Vaca, por esta conferencia. Tenemos una pregunta, nos la formula Leonardo Saquinga. Nos dice, ¿la prueba del coágulo se refiere al tiempo de trombina? Ya, la prueba del coágulo lo que hace es una manera subjetiva de poder ver el fibrinógeno, ¿no es cierto? Sí, algunos factores de la coagulación también, que bueno, pueden estar en relación a la medición subjetiva de los tiempos de la coagulación, pero entre muchos de los factores de coagulación, lo que nos hace a nosotros es poder saber de manera subjetiva qué cantidad de fibrinógeno tengo. Y dice la evidencia que si es que yo tengo en esta prueba del coágulo una sangre que no coagula a los 5 minutos o máximo a los 8 minutos, ¿no es cierto?, en un tubo tapa roja, seguramente el fibrinógeno estará en menos de 200, ¿no es cierto?, o el coágulo no está estable. Entonces, sí, la prueba del coágulo puede medir algunos factores de la coagulación, pero principalmente nos sirve para el fibrinógeno. Entonces, sí, una excelente pregunta. Listo. El doctor Alejandro Villalobos nos pregunta cuál sería el momento ideal para el uso de ácido tranexámico y si es útil el etamcilato.
Bueno, la evidencia lo que nos dice a nosotros, y bueno, se hizo el estudio, este estudio multicéntrico que acabo yo de nombrar en mi charla, habla del ácido tranexámico. Primero es barato, después es fácil de administrar, ¿no es cierto? Muy amigable con las diferentes soluciones que vayamos a hacer. Muy titulable, por supuesto que sí, y sobre todo puedo yo, o sea, no existen contraindicaciones tanto absolutas como la coagulopatía intravascular diseminada y sobre todo yo puedo repetir las dosis de ácido tranexámico mientras se controla mi hemorragia. Entonces, sí, el ácido tranexámico debe ser colocado en el minuto cero que yo activé mi clave obstétrica. No puedo hacerlo después. Listo, doctor Diego Vaca, estas han sido las inquietudes de la audiencia hacia esta conferencia. Muchas gracias por estar con nosotros y por hacer posible este congreso. Muchísimas gracias a ustedes.